Me acompaña el diputado de mandato cumplido, no sé si te gusta en esos términos, Jorge Enríquez. Abogado, sobre todo. Y abogado. Dirigente del PRO. Exactamente. Tenemos muchos temas. Publicaste este fin de semana en Clarín una nota sobre los populismos. Exactamente. Vamos a hablar algo de eso, ¿te parece? Bueno, ¿cómo no? Comencemos por tu artículo en Clarín, los populismos. Bueno, los populismos en esta época donde los cambios se producen de forma tan acelerada, vemos en el mundo que hay nuevas formas de entender lo que es la gobernabilidad, formas que, si bien no destruyen el sistema democrático, republicano, como nosotros conocemos, corroen desde adentro a las instituciones, y esto se ve claramente. Yo tomo ahí en ese artículo un libro de Levitsky y Ziblatt, dos catedráticos de la Universidad de Harvard, donde dicen algunos puntos para poder detectar cuando se está en presencia de un gobierno populista. Esto no es más que elaborar un poco más profundamente lo que hace unos años en el catecismo que fue para el kirchnerismo, el libro de Chantal Mouffe y Ernesto Laclau, La razón populista. Decía que cuando alguien llegaba con un porcentaje tan voluminoso de votos como había llegado en aquella instancia, estamos hablando del año 2011, como Cristina, que llegó con el 54%, representaban al pueblo, y el pueblo no es una masa informe, el pueblo tiene diversas manifestaciones, y bueno, entonces pueden alterar las reglas de la democracia, como se ve en distintas partes del mundo, incluso lo hemos visto también en la Argentina, cuando se apela a normas que no son las que la Constitución prescribe para la sanción de las leyes, por un lado. Por otro lado, cuando se degrada al adversario político y a las instituciones, tratando, por ejemplo, de animalizando a las personas, como por ejemplo hablando de ratas. Stalin hablaba de insectos, Castro, Fidel hablaba de gusanos. Otro punto es cuando se atacan las instituciones, englobando la libertad de expresión, englobando a todos los periodistas como ensobrados. No me consta que los haya o que no los haya, pero no se puede englobar porque se conculca así la libertad de expresión, porque más de uno hasta se autocensura si quiere hablar bien de alguien, porque dice, no, va a decir que estoy ensobrado. Y el otro ítem que me parece fundamental es estar alentando la violencia. Estos elementos no se dan en la Argentina. Yo quiero, cada vez que uno enfoca este tema, quiero aclarar algo. Primero, detesto profundamente al kirchnerismo, lo he combatido de todas las formas, a vos te consta, los he combatido en el ámbito parlamentario, en el ámbito judicial y en el ámbito político. Sí. En el ámbito judicial, porque hice más de 10 denuncias cuando estaban en la cresta de la ola, a Alberto, a Cristina, a Santiaguito Cafiero, a la Sabrina Frederick, a Ginés González García, por el escándalo que fueron las vacunas, no solo el vacunatorio VIP o la festichola de Olivos, sino también lo que hicieron con las vacunas, con el enchastre con la Sinopharm y con la Sputnik, cuando nuestros vecinos uruguayos tenían la Pfizer, que en la Argentina no vino porque evidentemente hubo coimas. Esto quedó plasmado en distintos expedientes judiciales. Entonces, a mí cuando alguien, porque parece que uno se opone a este gobierno hay que aceptar todo en forma monolítica. Y no es así. Hay cosas que están muy bien, como por ejemplo el combate a la inflación, que no quiero hacer autorreferencial, pero nosotros hace muchísimos años, muchos dirigentes políticos venimos diciendo que hay una ley de gravedad que es fundamental. Pasa en el sector empresario, porque yo también he sido empresario, con algunos temas vinculados con pactado de prendas de algodón, por ejemplo, empresa de publicidad, que no se puede gastar más de lo que ingresa. En nuestras economías domésticas pasa lo mismo. Si te entran 100, no podés gastar 120, a menos que tengas un financiamiento que tarde o temprano, como dicen los americanos, no hay desayunos gratis, todo se termina pagando. Es una ley de gravedad. El equilibrio presupuestario era absolutamente necesario bajar la inflación. Con esos índices de inflación no se podía vivir. Ahora, no digamos tampoco que ya somos los campeones del mundo porque estamos con una inflación del 2,7, porque nuestros vecinos uruguayos se horrorizan. Uruguay, estoy hablando de Uruguay y no estoy hablando de países del norte. Brasil devaluó, y la inflación anual con cualquier gobierno que fuera, ya sea de Bolsonaro o de Lula, 4% anual. Bueno, esto se relaciona justamente con la otra parte del artículo ese que vos estabas haciendo referencia. Entonces, los populismos se pueden dar tanto en sectores de izquierda como en sectores de derecha, como también se puede dar una administración racional en países de izquierda o países de derecha. Pongamos por caso Chile también,
Chile no ha sufrido devaluaciones importantes y es un gobierno de izquierda. Primer gobierno, por otra parte, de América Latina que le ganó de mano a todos cuando hubo que condenar la dictadura de Maduro, y es de izquierda. Entonces, pongamos que esto es como la seguridad, la inflación es como la seguridad. Hay leyes de gravedad. La seguridad no reconoce cuando se mata a alguien si sos de izquierda, de derecha, del medio o del centro. Cuando te roban no te preguntan si vos sos empresario o sos albañil. No te preguntan, te roban igual. O sea que Entonces creo que estas son cuestiones que pasan por el tamiz de todos los partidos políticos, de todos los sistemas políticos. Punto 1. Punto 2, y con esto ya concluyo porque tiene cosas muy lindas para decir acá el amigo empresario. Tocayo tuyo. Tocayo mío, Jorge. Por eso concluyo. Y que se empalman un poco también con lo que estoy diciendo. ¿A qué me refiero cuando digo esto? Digo que se necesitan instituciones sólidas para que ese cambio en el tiempo tenga continuidad. Porque seamos sinceros, si nosotros pensamos que van a venir inversiones, porque en un año revertimos lo que pasaron en 80 años pretéritos, la gente no la va a sacar del colchón, porque sigue habiendo fuera del sistema financiero, en poder de los argentinos, 280.000 millones de dólares. Y que yo vea no han venido a invertir, porque todo el mundo ha sido tan expoliado, desde el empleado de seguridad que está en una empresa bancaria, hasta el más encumbrado empresario de la Argentina, ha sido tan saqueado por distintos gobiernos que encontró la posibilidad de refugiarse en el dólar o refugiarse en el ladrillo. Ladrillo con algunas excepciones, porque cuando te modifican la ley de alquileres, contra la cual hemos luchado denodadamente, con esa reforma, también no, pero en definitiva son las dos inversiones. ¿Qué pasa? Si no tenés instituciones sólidas, no generás confianza. Y para que generar confianza, tenés que demostrar que los cambios van a ser sustentables en el tiempo. Confianza y seguridad jurídica son los pilares. Entonces yo digo, si encima de estamos de acuerdo con el equilibrio presupuestario, con la baja de la inflación, me parece espectacular. Y lo que hemos hecho en un año fue tremendamente importante. Pero esto se tiene que hacer, como dice todo el mundo, estamos haciendo los cimientos, pero los cimientos tienen que ser sobre bases muy sólidas. Porque te preguntan, yo a veces que voy a dar clases en algún otro lugar del mundo, me preguntan cómo está la situación en Argentina. Perfecta, pero ¿este gobierno va a durar mucho? No, sí, puede ser que dure porque si... Hacemos lo siguiente, dejo ese capítulo abierto para después. Ahí está. Bueno, Jorge, ustedes desde el PRO, que vienen trabajando en esa dirección, ¿pensás que va a estar en la Agenda 2025 rever los convenios colectivos? Yo creo que tiene que estar todo lo que sea vinculado con el sindicalismo. Cuando Luis Petri, el actual ministro de Defensa, y yo éramos diputados, presentamos en reiteradas oportunidades proyectos en ese sentido. Por ejemplo, el proyecto que los dirigentes gremiales hicieran una declaración jurada de bienes, que no la hacen. Dudo incluso que la hagan en la FIP. O que la FIP no les mande inspecciones integrales como me la han mandado a mí por razones políticas durante el kirchnerismo. Entonces a lo que yo voy es a lo siguiente. Acá el amigo habla de la cuota esa de capacitación. Un curro total, hay que decirlo. Yo lo puedo decir con esto porque no tengo empresa del plástico, a mí no me pueden correr los sindicalistas. No escuché bien, ¿qué dijiste? Curro total. Y te explico por qué. Porque partamos de la base. No puede haber sindicato único. Tiene que haber libertad sindical. Porque acá el amigo está diciendo que hace 40 años, tiene 15 empleados que si estuvieran capacitados durante todo, estarían contratados por Harvard. Por Harvard, por las empresas más importantes del mundo, lo hubieran dejado desamparado. Entonces, esto es uno de los tantos kioscos que no se han cortado y que parece que el gobierno, la casta empresarial, esto es otro artículo que hace poco escribí, la única casta privilegiada es la casta sindical, porque no se la tocó. Tenemos, acá lo decíamos fuera de cámara, creo que hasta un caso, no sé si el de empresa de popas fúnebres, el dirigente sindical creo que ya pasó el medio siglo entronizados en esa poltrona. Y si no es hereditario, los Moyano de padre a hijo. Entonces, esto a mí me molesta mucho porque es una de las trabas que hay. Eso y una reforma laboral que se hizo a medias, encima con una justicia laboral que mayoritariamente está colonizada desde la época de Perón, desde el primer gobierno de Perón, colonizada por el peronismo en sus distintas variantes. Pero no son apolíticos.
¿Cómo? No son políticos, no son es una apolíticos para nada, rama, es una rama política de un partido de un partido político. Que es una cosa... Pensemos en los Recalde, que en paz descanse uno que falleció, el papá, el padre. Pero pensemos, por ejemplo, en los Recalde. Pensemos en la cantidad que hay que han tenido vínculos con funcionarios de distintos gobiernos, hermanos, parientes. Entonces, uno cuando iba, yo le ejercí bastante como abogado. Date por perdido, apenas entraba defendiendo a la parte patronal. Anda a arreglar, hermano, porque acá estás incluso más. Podés correr el riesgo. Me lo han dicho jueces. Mirá, yo no puedo hacer mucho. Podés correr el riesgo de este pobre tipo mandarlo a la quiebra. Y yo me horrorizaba empresas con 30, 40 empleados de que fuera a la quiebra. Entonces decía, mira, arreglemos, vamos a hacer un préstamo, vamos a... Me daba vergüenza. Dejé de trabajar en el tema laboral, que era ese. Porque vos hacías 4 líneas locas representando la parte obrera y ibas en coche. La parte patronal ibas al horno. Bien, vamos a la política. No, pero esto estaba muy bueno. Complicado. Porque no venía pensando. Complicado, ¿eh? Porque ahora, si tenemos las imágenes, Jorge Macri, Mauricio Macri, Patricia Bullrich, Javier Milei, y si, no quiero ser un provocador acá, pero hubo un pase en el partido de 3 de febrero donde se fue para la Libertad Avanza. Entonces la pregunta, como hombre del PRO, como hombre, con tu trayectoria que tenés en el PRO, ¿cómo estás viendo la relación entre Mauricio Macri, Jorge Macri, Javier Milei y Patricia Bullrich? Como te decía recién, nosotros apelamos a la institucionalidad, estamos de acuerdo con medidas económicas tomadas por este gobierno, totalmente. Nosotros sembramos la semilla, porque esto lo veníamos diciendo nosotros. Obviamente a lo mejor no había un clima de época como pasa ahora. La gente parece que después de los 4 años de Alberto Fernández se dio la cara contra la pared, la cabeza contra la pared, se dio cuenta que no se puede tirar manteca al techo, como decían nuestros abuelos. Pero nosotros queremos el cambio con institucionalidad, con racionalidad, sin insultos, un cambio sólido, porque están las bases para hacerlo de esa manera y no a los gritos de forma intempestiva, tratando mal a todo el mundo. Si no me gustas vos, sos zurdo, sos comunista, y a mí que me vengan a decir que lo vengo peleando a los comunistas mientras estos se escondían debajo de la cama. Yo los peleaba en la Facultad de Derecho y antes en el Colegio Nacional de Buenos Aires. Tengo 77 años, así que imagínate, tengo bastante recorrido como para que vengan a correr con eso. Entonces, como digo también, cuando nosotros iniciábamos las denuncias, ellos iban con el tachín a la plaza, que también iba yo a luchar contra la cuarentena, pero yo iba todos los días al Congreso, siendo diputado nacional y estando eximido para hacerlo por razones de edad. Si bien no tenía comorbilidades, estaba por razones de eximido, fui siempre. Pero presentábamos denuncias penales, que era ponerte el pellejo, ir allá, te sacás la selfie, estoy bien peinado así, lo hace cualquiera. Entonces nosotros entendemos que el PRO hoy es la herramienta que puede generar el cambio con bases sólidas, respetando las instituciones, respetando el Estado de Derecho, respetando incluso las minorías que hoy se las está avasallando. Y esto te lo digo yo, que me opuse al matrimonio igualitario, que voté en contra del aborto. Patricia Bullrich lamentablemente está en un gobierno que está en contra del matrimonio igualitario, pero ella votó a favor. La historia te condena, hermano, ¿eh? Los archivos ya empezaste a mostrar No, yo digo, no, ¿sabés lo que pasa? Yo digo, a mí revisame todo, de acá para atrás, tuti, a ver qué perlitas me podés encontrar. Eso por un lado. Y por el otro lado, cuando yo veo tanto el caso de algunos dirigentes, Patricia Bullrich es una excelente ministra de Seguridad. De seguridad sabe un montón. Yo la acompañé en la campaña candidata a presidente, después salió tercera. Pero evidentemente hay algo que me enseñó mi viejo. Mi hijo era contador, doctor en ciencias económicas, me enseñó algo. En la vida no hay que ser ingrato. El agradecimiento es la memoria del corazón. Ni Patricia Bullrich, ni Federico Sturzenegger, ni Diego Valenzuela, por ponerte los casos más que te mencioné. Los que vos mencionaste llegaron con el clarín bajo del brazo ni por méritos personales exclusivamente. Hubo un señor que los puso en la lista. Ese señor era el pajarito llamador, que iba todo el mundo atrás de él. Es como si hoy viene alguna hora un diputado de Corrientes o del Chaco, de donde sea, que nadie lo juna, que nadie lo conoce, perdón, no quiero, y que nadie lo conoce. Entró a la lista por medio, porque yo soy Gardel y Lepera, yo me debo a mi gente. Yo escucho hablar de eso, yo me debo a mi gente, pero
si en tu gente no hubiera ido a Mauricio Macri en la boleta Vos te referías arriba, a Corrientes, ¿no? estabas vendiendo libro de historia, hermanito. Por favor, no me digan eso. Y después, lo peor del caso, no digas nada. No digas nada, no. Sé agradecido. Decir que cambiaste, en la vida todos cambiamos. El cambio es algo que es natural en el ser humano. Pero siempre sé que ese cambio sea fruto de una reflexión, de una introspección y que no sea al calor del oportunismo. Porque los radicales con peluca, cuando empiezan a cambiarse, porque uno quiere ser gobernador de Tucumán, el otro busca la reelección, el otro quiere ser intendente de su pueblo. Entonces, eso que está aceptando las fuerzas del cielo no es casta, por Dios. Pero encima de esto, que vos no seas agradecido, está mal, pero te lo tomo. Pero encima que digas que vos le discutías una palabra cuando estabas en el gobierno de Mauricio Macri, discutían, como dijeron Patricia y Federico Sturzenegger, que el macrismo lo usó, decía Federico Sturzenegger. Pero a mí si me usan, voy, denuncio y me voy. Vos le colocás el título ingratitud. Le coloco ingratitud, o sea, pueden cambiar, no dudo, pero bueno, sé agradecido. Paso con Jorge Enrique, tenemos un montón de temas pendientes, pero lo dejamos... Solo cierro con algo sí. Que me gustó mucho de lo que dijo. No se es contaminante, que la industria no es contaminante, sino que hay que buscar el equilibrio entre el desarrollo sustentable, no esterilizar, no condenar, no perseguir a una determinada industria, sino que si esa industria realmente puede servir, puede ser reciclable sus materiales. Trabajan ellos con mucho reciclado. Es buscar el equilibrio entre el desarrollo industrial, que ese desarrollo sea sustentable, equilibrándolo con lo que hoy se llama ambiente ante medio ambiente. Y no negar... no negar, ya sé, Muchísimas pero gracias. no negar que existe un problema con el cambio climático.